Bienvenidos mis entrañables alumnos de la Academia José Carlos Mariátegui de la ciudad de Ica. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor de literatura. Hoy día vamos a trabajar el tema del renacimiento en la literatura europea, el renacimiento europeo. Bien, alumnitos, en la carátula de la diapositiva podemos ver algunas personalidades icónicas del Renacimiento europeo. Rafael, un gran dibujante, un gran artista; Galileo Galilei, un científico; Leonardo da Vinci, uno de los más importantes artistas del Renacimiento; William Shakespeare, cuya obra de alguna forma va a ser liminal, se encuentra entre el Renacimiento y el Barroco. Originariamente, pues, se le consideraba a Shakespeare un escritor eminentemente renacentista. Estudios posteriores más bien lo ubican, o en todo caso, ubican gran parte de su producción como arte barroca. Y por ahí tenemos también a Copérnico, entre otras celebridades que hicieron realidad el Renacimiento. Alumnitos, el Renacimiento vamos a entenderlo como una etapa de tránsito, como una etapa liminal que se ubica al final de la Edad Media y a inicios de la Edad Moderna. Probablemente vemos dos pinturas que son bastante ilustrativas de estas dos épocas. Por un lado, la Edad Media. Recuerden ustedes, una época de oscurantismo cultural, una época de estancamiento cultural, intelectual, artístico. Una época en que la Iglesia dominó ideológicamente la concepción del hombre medieval europeo. La Iglesia ejerció el dominio en esta época. Política o económicamente vivimos en tiempos de las monarquías, en tiempos de el feudalismo. En tiempos del feudalismo. Y la Iglesia organiza una serie, vamos a decir, una serie de sistemas para dominar la moral, para dominar la concepción, para dominar la ideología del hombre medieval. Entre ellos, organiza el Santo Oficio de la Inquisición para defender la pureza de la fe cristiana. En el Santo Oficio de la Inquisición se torturaba, se asesinaba, se quemaban vivas a las personas en el afán de salvar, en el afán de preservar la fe cristiana. Bien, la Iglesia entendió perfectamente que la religión está en función directamente proporcional con la ignorancia. Por ello, es que la Iglesia prohibió que el hombre común y corriente sepa leer y escribir, que el hombre común y corriente reciba educación. Solamente recibían educación los monjes, los clérigos, la aristocracia, disculpen, la aristocracia. ¿De acuerdo? Ellos recibían educación. Ellos recibían educación. Entonces es una época bastante oscura para el hombre, una época de absoluto teocentrismo. Para el hombre medieval, Dios es el centro del mundo. La vida, este mundo no es sino una suerte de, vamos a decir, de trance para la vida definitiva, que es la vida después de la muerte. Bien. El Renacimiento, sin embargo, surge sobre la base ideológica de un movimiento filosófico anterior, surgido en el siglo XIV, es decir, en toda la Edad Media. Este movimiento se llamó el humanismo.
El humanismo, por primera vez, critica a los preceptos religiosos. El humanismo considera que se debe dar importancia a las artes, al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, a la medicina, y que todo el conocimiento debe estar puesto al servicio del hombre. Es decir, planteaba un antropocentrismo en lugar del ya sabido teocentrismo. Se llamaron los humanistas. Desde luego que fueron muy mal vistos por la Iglesia en su momento. Ese humanismo fue el pilar ideológico sobre el cual se edifica el Renacimiento. ¿De acuerdo? Entonces el Renacimiento surge exactamente en Italia. Ojo, Italia, para ser más preciso, la ciudad de Florencia es la cuna del Renacimiento. El Renacimiento surge en Italia exactamente en el siglo XV, pero se desarrolla de forma más específica en el siglo XVI. En el siglo XVI. Bien, alumnos. Se dice, es un movimiento cultural y artístico surgido en Italia en el siglo XV. Revaloró las culturas grecolatinas, o sea, la cultura griega y la cultura latina, y rindió profunda devoción por la naturaleza. Claro, imaginen ustedes, alumnitos, se está viviendo una época caótica que fue la Edad Media. En contraposición de este momento caótico que significó la Edad Media, aparece el Renacimiento. Y el Renacimiento decide más bien tomar los cánones o los preceptos artísticos e ideológicos de esa edad que se veía con añoranza, de ese remoto pasado que se le consideraba mejor. Me refiero a la antigüedad grecolatina. Algo más, emplea la razón como fuente del conocimiento. El Renacimiento emplea la razón en contraposición de este conocimiento doctrinario, de adoctrinamiento, que significa el conocimiento religioso. Entonces usa la razón, usa la razón. Esa no es característica de la religión, lógicamente. Alumnos, contexto en que surge el Renacimiento. Descubrimiento y conquista de América, factor fundamental que contribuye al fortalecimiento del Renacimiento. Claro está que el descubrimiento de América se vincula con algunas invenciones propias del Renacimiento, como fueron los instrumentos de navegación, la brújula, el astrolabio y las carabelas. ¿Qué más? La migración de los griegos a Italia, migración de principalmente artistas e intelectuales griegos que contribuyeron de forma notable al progreso de las letras y de las artes en Italia. La burguesía se convierte, a partir del Renacimiento, en la nueva clase social dominante, en contraposición de los señores feudales medievales. Profesor, ¿y quiénes son los burgueses? Los burgueses serán principalmente los comerciantes que se empiezan a enriquecer en esta época. ¿Qué más? La caída de Constantinopla, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, es un factor importante en esta época. La consolidación de las naciones europeas, ya no se llaman reinos o condados o feudos, se convierten en naciones propiamente dichas. Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, etcétera, etcétera. Algo más, la invención de la imprenta por Juan de Gutenberg también es importantísimo. ¿Por qué? Porque este es un poderoso instrumento que permite la difusión de las letras, de la cultura, de la educación. Hasta antes del Renacimiento los libros se escribían de forma manuscrita. A partir del Renacimiento se publican los libros ya a gran escala a través de las imprentas.
Bien, alumnitos. Características del Renacimiento. Antropocentrismo. Es decir, para el hombre renacentista, ¿quién es el centro del mundo? El hombre. Ya no Dios, sino el hombre. Otra característica del Renacimiento, la revolución cultural en todos los sentidos. Culto a la razón en contra de el adoctrinamiento medieval. Retorno a la antigüedad clásica, más precisamente grecolatina. ¿Qué más, alumnitos? Valoración de la naturaleza y de la acción, sobre todo de la naturaleza. Crítica de las formas de cultura medieval. Sí, el Renacimiento se opone radicalmente a la Edad Media. Seguimos, queridos alumnitos, entre los representantes. Miren a quién tenemos aquí. Este señor se llamó Nicolás de Maquiavelo, el gran Nicolás de Maquiavelo, uno de los padres de la ciencia política moderna, autor de El Príncipe. Este es un libro canónico. Desde luego que El Príncipe o las, vamos a decir, las incorporaciones teóricas que Maquiavelo muestra en El Príncipe no son creaciones de él, sino más bien son compilaciones. Él ya observó a los políticos de su época y ya vio cómo actúan. Conoció de sus astucias, de sus maldades. Y todas estas manias van a ser acuñadas en El Príncipe. Van a ser acuñadas en El Príncipe. Plantea entonces, o muestra el planteamiento de la ciencia política. Después de leer este libro, salta a la palestra este pensamiento de que el fin justifica los medios en política. ¿Sí? El objetivo del político, que él lo llama el príncipe, no es solamente llegar al poder, sino perpetuarse en el poder. Y para llegar al poder, tiene que usar, o sea, el fin es llegar al poder, así que este fin justifica los medios. Si tiene que mentir, si tiene que estafar, si tiene que prometer, si tiene que sonreír, si tiene que hacerse, tiene que actuar, tiene que hacerlo. Si tiene que pagar por los votos, debe de hacerlo. Si tiene que matar a sus rivales, que lo haga, porque en política el fin justifica los medios. Si tiene que hacer guerra sucia, desprestigiar, terruquear al otro, tiene que hacerlo, porque en política el fin justifica los medios. Profesor, ¿qué tipo de moral? Una moral horripilante, sí, pues. Buenas leyes y buen ejército son fundamentales para ejercer el poder. Plantea la instauración de un Estado laico, o sea, donde un Estado no se alinee con una religión específica. Estado laico significa donde hay libertad de clero. ¿Me entiendes? Eso es Estado laico. Muestra una profunda devoción por el nacionalismo. Considera que se debe concretar el poder en un solo y absoluto monarca. Bueno, alumnitos, a partir de esta obra es que aparece una nueva categoría en términos sociológicos y esa categoría se llama el maquiavelismo, ¿no? El maquiavelismo. Esos políticos que son capaces de todo con tal de lograr su objetivo. Decimos, es un político maquiavelo, porque su único objetivo es llegar al poder. Alumnitos, hasta acá, por favor, díganme si me están entendiendo. Ya, al chat.
Muy bien, muy bien. Excelente, no tienen preguntas, más bien consideran que lo están entendiendo muy bien y eso es muy bueno. Seguimos, alumnitos. Seguimos con los representantes del Renacimiento. En Italia tenemos a Ludovico Ariosto, autor de Orlando Furioso, del poema épico Orlando Furioso, y el ya mencionado Nicolás Maquiavelo, autor del Príncipe, y además Jerusalén Libertada por Torcuato Tasso. En Francia, escuchadme bien, Michel de Montaigne es el creador del ensayo en cuanto género literario. ¿Qué es el ensayo? El ensayo viene a ser un texto en el cual se analiza, se reflexiona sobre un tema determinado. No te olvides nunca. Michel de Montaigne es el creador del ensayo en cuanto género. Y Francos Rabelais nos escribirá Gargantúa, las historias del gigante Gargantúa y de su hijo Pantagruel. En Inglaterra vamos a tener Utopía de Tomás Moro. Tomás Moro imagina una comunidad ficticia basada en los ideales filosóficos y políticos del mundo clásico y del cristiano. Desde entonces el término utopía significa lo ideal, lo irreal o lo irrealizable, ¿no es cierto? Eso es una utopía, un mundo. Imaginemos un Perú donde los políticos sean honestos, donde los políticos no delincan, donde los políticos piensen en el pueblo. Eso es una utopía. Esa es una utopía. ¿Me entiendes? En Inglaterra, John Milton escribirá El paraíso perdido. En España, alumnitos. Bueno, de España no voy a hablar mucho porque del Renacimiento español vamos a hablar en una clase o en dos quizá, porque es el periodo más rico de la literatura española. No por algo se considera el Renacimiento como el siglo de oro de la literatura española. Repito, el Renacimiento es considerado para España el siglo de oro de su literatura. ¿De acuerdo? Bien, Garcilaso de la Vega, autor de Églogas, es uno de los escritores canónicos del Renacimiento español. La novela Lazarillo de Tormes, de cuyo autor no tenemos noticia y se le considera pues de autor anónimo. Y las obras, o en todo caso las poesías de Fray Luis de León, principalmente sus odas, son algunos textos fundacionales del Renacimiento español. En Holanda, Desiderio Erasmo de Rotterdam nos va a escribir El elogio de la locura, y en Portugal, queridos alumnitos, Luis de Camões nos escribe Os Lusíadas, que configura las peripecias de Vasco da Gama en su viaje alrededor del mundo. Este libro significa, pues, vamos a decir, una especie de apología de esta aguerrida raza lusitana. Bien, alumnos. Y él sería nuestro autor principal, William Shakespeare, conocido como el cisne de Avon. William Shakespeare es indudablemente el dramaturgo más reconocido, de mayor importancia, que nació en Inglaterra. Sin embargo, William Shakespeare no era original, no le interesó la originalidad de sus obras. ¿Qué es lo que hizo Shakespeare? Se dice que Shakespeare recogía algunas leyendas, algunos comentarios, algunos cuentos populares, y gracias a su genio creador convertía a esas primitivas piezas en
obras de oro, como serían Romeo y Julieta, Hamlet, Shakespeare, Otelo, en fin. Algunos críticos decían que William Shakespeare es el que convirtió el plomo en oro. Una simpática analogía, ¿verdad? Una simpática analogía. El plomo es un metal bastante ordinario y el oro es el mejor. ¿Qué significa el plomo? El plomo sería esas leyendas urbanas, leyendas populares, algunos mitos, algunas historias que escuchó sin mucha importancia. Eso sería el plomo. ¿Y cuál sería el oro? Esos grandes monumentos de la literatura como son Romeo y Julieta, como son Hamlet, como son Otelo. ¿Me entienden? Entonces, el que convirtió el plomo en oro. Crea arquetipos humanos. Arquetipos humanos son, vamos a decir, ciertos personajes tipo que no pertenecen a una época o a una cultura, sino pertenecen a todas las épocas, a todas las culturas. Eso es un arquetipo. Por ejemplo, un arquetipo de la vieja chismosa. ¿Quién no tiene una vecina que es la chismosa del barrio? ¿No? Esa que lo sabe todo. A ver, todos, ¿verdad? O por ahí alguien no conoce la chismosa del barrio. Todos tenemos una chismosa, la señora que sabe todo, ¿no? Sí, ese es un arquetipo. Esa vieja chismosa existe en todo lugar, en toda cultura. En fin. Entonces, crea arquetipos, usa paradojas y dilemas, que es una característica muy típica del barroco. Sus personajes presentan características antagónicas. Esa también es característica del barroco. Es el más importante dramaturgo inglés. Entre sus obras vamos a tener alumnitos. Bueno, en realidad incursiona en todos los géneros, pero en los géneros donde tuvo mayor profesionalismo, mayor calidad, es en la tragedia y en la comedia. Y en tragedias vamos a tener obras como Hamlet, que configura el estereotipo de la duda. El rey Lear, el estereotipo de el amor paternal, Otelo de los celos, Julio César la traición, Macbeth de la ambición y Antonio y Cleopatra de la infidelidad. Alumnitos en comedias, el mercader de Venecia configura la avaricia, la tempestad, el ideal educativo, las alegres comadres de Windsor, el arribismo y finalmente la fierecilla tomada, el machismo. Hasta acá, mis queridos alumnitos, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Bien. Seguimos, queridos alumnos, seguimos. Romeo y Julieta es la obra, nuestra obra. Romeo y Julieta pertenece lógicamente al género dramático y la especie es tragedia, estructurada en 5 actos escritos en verso y prosa. Tema principal, el odio irracional y el amor vehemente. Tema secundario, el amor pasional, la justicia tardía. Alumnitos, te voy a narrar Romeo y Julieta, pero antes quiero que me digas si tienes alguna pregunta. Todo bien. Entonces, pónganse cómodos y escuchen Romeo y Julieta. Alumnos, estamos en la ciudad de Verona.
Dos familias de hidalgos en Verona se odian profundamente. No saben ni por qué se odian. Es un odio que lo heredan de sus ancestros. Cada vez que se encuentran, se van a enfrascar en discusiones, en líos. Precisamente la obra se inicia con el encuentro entre un criado de los Montesco y un criado de los Capuleto. Se han agarrado a golpes. Llega un sobrino de los Montesco y un sobrino de los Capuleto. Se suman a la gresca. Llega más tarde el señor y la señora Montesco. El señor y la señora Capuleto se suman a la gresca. Pelean y pelean y pelean. Afortunadamente cesan las hostilidades cuando llegó el príncipe Escalus de Verona. Luego de que ha cesado la pelea, la señora Montesco está preocupada por su único hijo, Romeo Montesco. ¿Qué será de mi hijo?, dice la señora Montesco. No sé, pero qué bien que no haya estado en esta terrible discusión. No quiero que mi hijo tenga malos ejemplos. Pregunta la señora Montesco a un criado, a uno de sus criados. Pregunta por Romeo. Y el criado le informa a la señora Montesco que Romeo está enamorado de Rosalía. Romeo está enamorado de Rosalía y no es correspondido. Bien, nos enteramos además que el conde Paris pide la mano de Julieta, la única hija de los Capuleto. Pide la mano de Julieta para casarse con ella. Y el señor Capuleto dice que es muy joven para que él decida por ella. O sea, Julieta es muy joven aún. Que decida ella y que el señor no se opondrá a su decisión. Parece bastante sensato el señor Capuleto. Sí. Los señores Capuleto, la familia Capuleto, decide organizar una fiesta, una gran fiesta, para que Paris y Julieta se conozcan, se enamoren. A la fiesta son invitados todos, menos los Montesco. Una tarde, mientras estaban en la plaza, Romeo, su primo Benvolio y su amigo Mercucio, llega un señor cerca de ellos. Está muy inquieto el señor. Romeo se da cuenta del pobre hombre y le dice: ¿en qué te puedo ayudar, buen hombre? Este le dice que es criado de los Capuleto y que ha recibido el encargo de invitar a muchos invitados para una fiesta que los Capuleto han de realizar. ¿Y cuál es el problema? Que no sabe leer para identificar quiénes son los invitados. Romeo le va a apoyar y de esta manera se entera de la fiesta. Se entera además que una de las invitadas es Rosalía. Ya sabes, Romeo decide asistir a la fiesta. Va a asistir a la fiesta a pesar de no tener la invitación. Va a asistir juntamente con su amigo Mercucio y su primo Benvolio. Asisten a la fiesta, obviamente, enmascarados. Muy pronto, el señor Capuleto da la bienvenida a todos. Beban, coman con los míos, diviértanse. Ah, dice el señor Capuleto, se me olvidaba. Doy también la bienvenida a los enmascarados. Sí me fijé en ellos y créanme que no me molesta. Cuando yo fui joven también me enmascaraba. Así es que disfruten con nosotros.
La fiesta sigue, tragos van, tragos vienen, que las chicas, que los chicos, que la alegría, que así, que asá. En un momento determinado se arma una gresca, las chicas gritan, ¡ay! Dicen, se rompen las copas. El señor Capuleto va corriendo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ah, tío, dice Teobaldo, sobrino de los Capuleto. Tío, he descubierto a 3 enmascarados y uno de ellos es Montesco. Que se largue de nuestra fiesta, tío. ¿Qué te pasa? Bemboli, Teobaldo, ¿qué te pasa? Le dice el señor Capuleto. ¿Es que no escuchaste que hace un momento di la bienvenida también a los enmascarados? Pero tío, hay que votarlos. ¿Quién se va a ir de la fiesta? Sos vos, por torpe. Alumnos, sigue la fiesta y momentos más tarde se da lo inesperado. ¿Qué cosa? Romeo se conoce con Julieta. Se enamoran. Como son muy jóvenes, se ilusionan rápidamente. Y hay ciertas escenas de amor. La fiesta ha terminado y todos se fueron. Julieta, que no deja de pensar en Romeo. Julieta, que está absolutamente ilusionada por este nuevo amor. No puede dormir, no puede conciliar el sueño. Y va hasta su balcón y empieza a pensar en voz alta. Ay, Romeo, Romeo, dice. Demasiado pronto te he conocido. Demasiado tarde te he conocido. Demasiado pronto me enamoré de ti, pero quiso mi negra suerte que tenga que consagrar mi amor al único hombre a quien debo de aborrecer. ¿Pero qué tiene tu nombre? Pues cámbiate de nombre, Romeo. Así la piedra, así la flor se cambie de nombre, así la flor se llame piedra, siempre va a despedir perfumes y armonías. Romeo, te amo más que a mi vida y dejaría todo e iría contigo a los confines del mundo. Así está hablando Julieta cuando de repente escucha un tosido. ¡Horror! Dice Julieta, pero ¿qué haces aquí? Si eres tú, Romeo, grandes son las murallas de mi casa y difíciles de escalar. Si alguno de los míos te sorprendiera y supiera que eres Montesco, seguramente te asesinaría. ¿Qué le dice Romeo? Tranquila, más asesinos son tus ojos, vida mía, mírame sin desdén y sabré vencer al odio. A 20, 30 de los tuyos. Julieta agrega, si el manto de la noche no cubriera mi rubor de virgen, seguramente me sonrojaría al saber que todos mis íntimos sentimientos ya lo conoces. Si tú me preguntas si te amo, ya me escuchaste. Si yo te pregunto si me amas, sé que me dirás que sí. Así es que, si tus sentimientos para conmigo son sinceros, decidlo mañana al mensajero que te enviaré y si quieres casarte conmigo, hagámoslo. Se despiden. Romeo va feliz. Al siguiente día, muy temprano, está en casa de Fray Lorenzo, toca la puerta. Ahí va, dice Fray Lorenzo, sigue Romeo. Romeo que está feliz y feliz, toca la puerta. Ahí va, dice Fray Lorenzo. Otra vez. Ahí va, caramba, ¿qué pasa? Dice Fray Lorenzo. Romeo feliz, Fray Lorenzo, me caso. Caramba, dice Fray Lorenzo, eso está muy bien. Me caso, ya te escuché. Me caso. Romeo, ¿y dónde está Julieta? Perdón, ¿dónde está Rosalía? ¿Por qué no viniste con ella? ¿Ah? ¿Dónde está Rosalía? Dice Fray Lorenzo. Ah, Rosalía. No, padre, ya fue Rosalía. Ahora me caso con Julieta, la hija de los Capuleto.
Pero, ¿cómo es posible? Dice Fray Lorenzo. Así de inconstantes son los hombres y luego juzgan a ellas y sois vosotros quienes les dan el ejemplo de inconstancia. En fin, alumnos, Fray Lorenzo decide casar a Romeo y Julieta, obviamente en secreto. Casa a Romeo y Julieta. Cada uno, sin embargo, debe marcharse luego a su casa, porque es un secreto, es un secreto. Más tarde, Romeo y su primo Benvolio y su amigo Mercucio están en la plaza. Llega el malvado Teobaldo y empieza a agrediros. Sintiéndose ignorado, saca su espada y mata a Mercucio. Romeo, demostrando la lealtad por su amigo, toma su espada y asesina a Teobaldo. Terrible problema se ha ganado Romeo. Sí, al asesinar a Teobaldo debe ser desterrado. Romeo debe ser desterrado de Verona. ¿Será acaso una de las escenas idílicas más tiernas, más nostálgicas? Romeo y Julieta se van a despedir, se van a querer, se van a prometer mil cosas, pero se tienen que despedir. Juran encontrarse próximamente, quizá en otras circunstancias. Unos días más tarde, llega desesperada Julieta a buscar a Fray Lorenzo. ¿Qué pasa? Julieta dice que su familia arregló su boda con París. Julieta se quiere morir. ¿Cómo es posible? Fray Lorenzo dice, eso no es posible, ya no podemos casarte por segunda vez. El matrimonio es sagrado, es un ministerio sagrado. No podéis hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Piensa. Y Fray Lorenzo decide un plan. Le va a dar un narcótico a Julieta. Un narcótico. Tienes que beberlo la noche anterior a tu supuesta boda. Vas a aparecer muerta. Te creerán muerta, te enterrarán. Mientras tanto, yo mismo, dice Fray Lorenzo, mandaré una carta a Romeo, que está en un pueblo contiguo, en Mantua. Sí. Enviaré una carta a Romeo y le avisaré todo nuestro plan. Él vendrá, te rescatará y se irán juntos a los confines del mundo. La víspera de la boda, Julieta bebe el narcótico. Al siguiente día, toda Verona llora la muerte de Julieta, menos los Montesco, claro está. Julieta va a ser enterrada, pero por motivos que había una peste en esa época, es que la carta de Fray Lorenzo no llega a Romeo. Romeo se entera a secas que Julieta ha muerto. Romeo se entera a secas que Julieta ha muerto. Se olvida del destierro, se olvida de todo y retorna para despedir a Julieta, aunque sea para despedir el cuerpo de Julieta. Viene Romeo. Pero para la ocasión trae algo para su final. Sí. Camino al cementerio, Romeo encuentra a París llevando un inmenso ramo de flores que él dice es para su prometida. París se siente indignado, toma su espada y mata. Romeo mata a París.
Romeo asesina a Paris. Llega finalmente a la tumba de Julieta y la encuentra muerta. Romeo toma el veneno que para la ocasión había comprado. Lo bebe, porque no puedo vivir sin ella. A la tumba me iré. A la tumba me iré para que no descanse sola. Romeo va a hablar una serie de palabras al cuerpo de Julieta y se mata. Justo en ese momento pasa, se destuerce el efecto del narcótico y se despierta Julieta desesperada. Romeo, 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 ¿dónde estás, Romeo? ¿A qué hora llegas? Ve, ya se mató. Julieta llora desesperada, toma el cuchillo de Romeo y se mata también Julieta. Se mata Julieta. Poco tiempo después, en el cementerio están abarrotadas las personas de Verona. Allí están, allí yace el cuerpo de los jóvenes. Los Montesco y los Capuleto se dan cuenta que esta doble muerte es producto del odio irracional y de la falta de comprensión y de comunicación con sus hijos. Deciden perdonarse por sobre del cadáver de los jóvenes y deciden además enterraros en una sola tumba. Así, si en vida no estuvieron o no pudieron vivir juntos, aunque sea que muertos descansen en un mismo lugar. Alumnitos, hemos terminado con Romeo y Julieta. Por favor, díganme si me han entendido.